Los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo tienen el agrado de presentar en el curso de Filosofía del Derecho la teoría tridimensional del derecho. Origen de la teoría tridimensional del derecho. Surge en la década de 1940 con la tesis doctoral del profesor de Filosofía de la Universidad de Sao Paulo, Miguel Reale, bajo el título de Fundamento de Derecho, en una preocupación por el origen y la manifestación del derecho. En este libro, no obstante señalarse la existencia de 3 dimensiones, no se emplea el término tridimensional. El autor recién lo usa formalmente y por primera vez en 1953, en su primera edición de su Filosofía de Derecho. Antecedentes a la teoría tridimensional del derecho. Reale se nutre de diferentes fuentes filosófico-jurídicas y recorre las diferentes perspectivas del tridimensionalismo de tipo genérico, especialmente la corriente ligada a la escuela sudoccidental alemana, y se remite así al trialismo de Lacks y de Radbruch, quienes piensan en el derecho como una ciencia cultural, es decir, puede ser estudiada a partir de 3 puntos de vista aislados, como normatividad objetiva, como hecho social y como una serie de valores o significaciones. Otro paso importante para la llegada de la teoría de Reale se dio con el tridimensionalismo propuesto por Carlos Cosio en su teoría ecológica, donde sostenía que la conducta jurídica es esencialmente fáctica axiológica normativa y analizaba el derecho en términos de una experiencia jurídica. Luego de estos planteamientos, Miguel Reale reúne los conceptos de hecho, valor y norma para sustentar su tesis sobre la teoría tridimensional del derecho. Existe un debate sobre quién es el verdadero creador del tridimensionalismo, pues en su mayoría se acredita a Reale como creador de esta teoría. Sin embargo, hay quienes la atribuyen al doctor peruano Carlos Fernández Cesarego. Lo cierto es que, en palabras del propio Cesarego, la teoría tridimensional del derecho surge simultáneamente, en Brasil con Reale y en el Perú con su persona. Ambos, sin conocerse, coincidieron en la inescindibilidad de sus elementos, pero al mismo tiempo divergieron sobre algunos aspectos. En Perú, Cesarego empezó teniendo como base a la filosofía, mientras que Reale parte de la filosofía del derecho. Asimismo, entre los 3 elementos correlacionados, Reale considera como el más importante al elemento normativo, mientras que Cesarego considera como lo más importante la vida humana. Autores representativos de la teoría tridimensional del derecho. Respecto a los autores representativos de esta teoría, hay quienes atribuyen su creación al profesor Carlos Fernández Cesarego, debido a que él presentó en el año 1950 su tesis titulada Bosquejo para una determinación ontológica del derecho, pero que no se publicó, y es recién 37 años después, en 1987, cuando es publicado en forma de libro con el título El derecho como libertad. Fernández Cesarego nació en el Callao, en Perú, el 7 de marzo de 1926. Fue docente en diferentes universidades, entre las que se encuentra la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual fundó el Instituto de Derecho Comparado del Perú. Publicó 14 libros, tanto en el Perú como en el extranjero. En 1963 recibió el Premio Nacional a la Cultura Francisco García Calderón, otorgado a la mejor obra jurídica publicada en el país durante dicho año. Le realizaron diversas distinciones gracias a sus aportes a la cultura jurídica. Destacan entre sus principales investigaciones la teoría tridimensional del derecho, abuso del derecho y derecho a la identidad. Falleció a los 94 años en Lima el 29 de julio del 2019. Sin embargo, la comunidad filosófica y jurídica también considera autor representativo de esta teoría al jurista, filósofo, académico y político brasileño Miguel Reale,
quien nació el 6 de noviembre de 1910 en San Benito de Sapucaí, en Brasil. Estudió Derecho en la Universidad de Sao Paulo y años más tarde se convirtió en docente en la Facultad de Derecho de esta universidad. Fue director de la Revista Brasileña de Filosofía. Fue fundador del Instituto Brasileño de Filosofía, domiciliada en Sao Paulo en 1949, y de la Sociedad Interamericana de Filosofía en 1954, y fue representante de su país en diferentes encuentros internacionales. Por toda esta actividad recibió el doctorado honoris causa en diversas universidades europeas y latinoamericanas. Entre sus principales obras se encuentra Teoría Tridimensional del Derecho y Experiencia y Cultura. Falleció en Sao Paulo a los 95 años el 14 de abril del 2006. Características principales de la teoría tridimensional del derecho. La teoría tridimensional de Miguel Reales se caracteriza por estudiar tres dimensiones diferentes, siendo la primera la dimensión fáctica, donde se menciona que el derecho se estudia como hecho. El tridimensionalismo jurídico se vino desarrollando obedeciendo a intrínsecas necesidades y cómo el tridimensionalismo específico responde. La segunda dimensión es la normativa, quien establece que el derecho se estudia como ordenamiento. Una de las características principales del derecho es su carácter coactivo, que en palabras de Miguel Reales se denomina impositividad inexorable o coercitividad, lo que permite afirmar que las normas jurídicas garantizan una determinada conducta social cuya eficacia se respalda con la fuerza institucionalizada como poder político. Como última dimensión, tenemos a la axiológica, quien establece que el derecho se estudia como valor justicia. El aspecto axiológico se integra por los fines, principios o valoraciones que motivan la conducta y la convivencia social. Las proposiciones normativas constituyen un puente entre los hechos y los valores. Las diferencias con otras teorías del derecho. Iusnaturalismo, iuspositivismo, iusrealismo. El iusnaturalismo parte de la existencia de una serie de principios provenientes de la naturaleza divina o racional, que llama éticos jurídicos universales e independientes de la voluntad humana. Dichos principios pueden ser conocidos por el hombre mediante el uso de la razón y le deben servir de criterio de justicia en la creación de sus leyes. De esta manera, la norma no es válida, sino es justa. La justicia es la consagración de la validez. El iuspositivismo, según Kelsen, se mueve exclusivamente del deber ser, es decir, las normas. Es ajeno tanto a cuestiones sociológicas como a las éticos-políticas por ser ellas metajurídicas. Desde este punto de vista meramente formal, la teoría del derecho tiene como único tema el de las normas o proposiciones jurídicas. El derecho es un sistema de normas o proposiciones jurídicas reguladoras de la coacción. La esencia de la norma jurídica traduce una proposición en la cual se enlaza un acto coactivo como consecuencia jurídica de un determinado supuesto de hecho o condición. El iusrealismo. Para el iusrealismo, el derecho no consiste exclusivamente en normas, también se identifica con hechos eficaces y reales. Otorga mayor importancia a los hechos que a las normas. Así, para que esta corriente, la suma de las condiciones que delimitan el actuar del hombre conforman una realidad determinada y el derecho, que no la norma formal ni su contenido justo, es precisamente la experiencia jurídica. Crítica. Podemos indicar que en el estricto ámbito de la filosofía jurídica, el tridimensionalismo, como teoría más actual de la filosofía del derecho, ofrece la dialecticidad de las diferentes dimensiones del derecho. Esta armonización no se logra a través de las visiones formales, ni de las ideales, sino que éstas se deben lograr desde la integración de estos elementos en la realidad, contextualizando el derecho con los problemas sociales e individuales.